y en su versículo 3 hasta el versículo 4 al 5. Amén. Jueces capítulo 13 y en su versículo 3, del versículo 4 y al 5. Vamos a estar siempre en el libro de Jueces en esta noche. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Todo lo tenemos? Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Padre, en el nombre sobre todo nombre, te damos gracias, Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar otra vez más reunidos, Señor, con mis hermanos, Padre, a cada uno, las familias que estamos reunidos en esta noche, Señor. Padre, agradecido por este privilegio, agradecido por esta oportunidad, agradecido por las bendiciones, Señor, que usted está derramando, Señor, no solo en nuestras vidas, sino, Dios mío, vemos la bendición que usted está derramando sobre la tierra. Gracias, Padre, gracias. Ahí vemos tu misericordia, vemos tu mano de misericordia, Señor, porque, Padre, su palabra dice que tú, Señor, desciendes su lluvia sobre buenos y malos, Señor amado. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Pero hoy nos presentamos otra vez más, Padre, en esta hora para recibir su palabra, Señor. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que usted va a hablar nuestras vidas, va a hablar nuestros corazones, va a hablar nuestra alma, Señor. Y yo te pido, Padre, para cada uno de los jóvenes que están reunidos, Señor, en esta noche, Dios mío, Padre, bendiga la juventud, prepare el corazón de cada uno de los jóvenes, Padre. Solamente usted sabe la situación que enfrentan los jóvenes todos los días, que enfrentan, Señor, la situación que viven, Padre, en las escuelas, que viven en las calles, que viven, Señor, en su entorno, Padre. Dios mío, te pedimos, Padre, que sea usted en esta hora hablando y fortaleciendo, Señor, la vida de la juventud. Sabemos, Padre, que usted tiene promesa para cada uno de los jóvenes, tiene promesa para sus vidas. Señor, solo ayúdalos, Señor, ayúdalos, Padre, que esa promesa no sean quebrantadas, Señor. Padre, te pedimos en esta noche que nos hable, Señor, sobre tu palabra que nos has dado. Confirma, Señor, en cada corazón, Padre, siempre nuestro anhelo, Padre, que su palabra llegue en el corazón, Señor, no solo los que estamos aquí, sino que también a los oyentes, Padre, que están a través de los medios. Señor, te pedimos, Señor, que sea usted hablando sus corazones, hablando sus vidas, Padre. Toca sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Así que tome su lugar. Queremos hablar bajo el tema no rompes las promesas de Dios para tu vida. ¿Cuál es nuestro tema? No rompes las promesas de Dios para tu vida. Siempre cuando leemos la vida de Sansón, siempre nos preguntamos: Sansón es fuerte, Sansón hizo lo otro, Sansón, muchos conocemos que tomó una quijada de un asno y
mató a 1000 y wow, qué bonito. Y cuando leemos la vida de Sansón, y muchos hemos visto, es que se juntó con una filistea. Y ahí, pues, fue su error, fue su falta. Cuando vemos así, todos vemos la vida de Sansón como, amada iglesia, como un hombre que se salió de los caminos de Dios y que hizo lo que él le agradó. Pero yo quiero, amada iglesia, meditando en la palabra y siempre orándole al Señor, y yo le digo al Señor: Señor, tú conoces la vida de cada uno de los jóvenes, lo que los jóvenes están enfrentando en estos días, en estos tiempos. Amén. Entonces le decía: Señor, háblanos a través de su palabra, y que sean confirmado su palabra en nuestros corazones. Entonces, leyendo, amada iglesia, en todo el capítulo 13, nos narra la palabra del Señor que había una pareja que no habían tenido hijos. ¿Alguien conoce el nombre del padre Sansón? Manoa y su esposa. Pero lo impactante aquí es que se le aparece el ángel a la esposa de Manoa y le da las palabras y le dice estas palabras que pronto su esterilidad se va a ir y que tendría un hijo. Pero es tan importante que encontramos que cuando al venir Sansón al mundo, a través del ángel se le presenta a la esposa de Manoa. Y vemos cuando el Señor Jesús venía a este mundo, a través del ángel habla con la Virgen María. Entonces vemos esos dos personas tan importantes. Pues todos los personajes son importantes, pero esto, la venida de nuestro Señor Jesucristo fue mayor que todos los profetas o todos los hombres de Dios que nacieron, fue mayor. Entonces la palabra dice: a esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mire, no solo le da ese mensaje que va a concebir un hijo, sino que también les da los reglamentos que tiene que cumplir la esposa de Manoa. En el versículo 4 dice: ahora pues, ¿qué dice? Ahora pues, no bebas vino, ¿qué dice? Ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará, ¿qué dice? Sobre su cabeza, porque el niño será, ¿qué dice? Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel
en mano de los filisteos. Mire, le da el mensaje cómo debe de cuidarse la mujer de Manoa mientras llevar en su vientre a su hijo. No beberás vino, no comerás nada inmundo, porque dice el hijo que nacerá, dice, será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Y cuál era el propósito? Su propósito de venir al mundo es salvar a ¿quién? Salvar a Israel en manos de filisteos. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo, estaban dominados por un ejército enemigo de Dios y del pueblo de Israel. Entonces, en los tiempos de Jueces, entonces la palabra dice que no había rey. Entonces Dios levantaba hombres para pelear por el pueblo. Dios levantaba hombres, hasta vemos en Jueces, levantaba mujeres a hombres con el fin de proteger a su pueblo. Pero lo más impactante de eso, amada iglesia, que no era cualquier niño que va a nacer. Dice nazareo desde su nacimiento. En el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos a otro texto de la palabra del Señor, la palabra dice que en los tiempos se hacían voto de nazareo. ¿Cuál era el voto de nazareos? El voto de nazareo era que la persona, cuando la persona hacía votos o hacía promesas, eso lo encontramos en Números capítulo 6 y en su versículo 8. ¿Cuál era el voto nazareo? Número 6, capítulo 6, en su versículo 8. Uno al 8. Mire, no sé qué dice el título de su Biblia. Dice, el voto de nazareo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, ¿qué dice? Haciendo voto, ¿qué dice? De nazareo, para dedicarse a Jehová. Escuche, cuando nosotros usamos la palabra voto, estamos diciendo promesa. La palabra voto no dice promesa. Entonces, cuando hablan los hijos de Israel, si alguien hace una promesa con Dios de apartarse para Dios, dedicarse a Jehová, que dice, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo, ¿qué dice? Del voto de su nazareato, no pasará, ¿qué dice? Navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. ¿Qué dice? Será santo.
dejará crecer, ¿qué dice? Su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a personas muertas, ni aún por sus padres, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Y todo el tiempo de su nazareato será santo. ¿Qué dice? Será santo para Jehová. Entonces, esto era cuando Dios le habla al pueblo de Israel. Todo el que quiera hacer promesa y quiere apartarse para Dios, debe de cumplir con estos reglamentos. ¿Cuál es? Debe de cumplir no vino, no sidras, dice la palabra, y no tocar, ¿qué dice? Muertos, o sea, no tocar, porque se contaminaba. Entonces, ¿qué significa nazareo? Significa separar. Entonces, toda persona que hace una promesa para separarse, para dedicarse a Dios, entonces tenía que cumplir con todo lo que la palabra dice en el capítulo 6 del versículo 1. Entonces, el pueblo de Israel hacía promesa. Pero lo que vemos en la vida de Sansón no era porque tiene que cumplir con una promesa de apartarse, sino desde su nacimiento. O sea, él no va a cumplir con una promesa porque él desde el vientre de su madre ya viene apartado para el Señor. Alguien alaba al Señor por eso. Alguien alabe al Señor por eso. Eso a mí, hermano, y eso es algo que toca mi corazón. Por eso en nuestro tema, no rompas las promesas de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué significa la palabra nazareo? Dijimos, significa separar, o separado o consagrado. Eso era para el pueblo de Israel. Pero vemos al ángel del Señor hablando a la esposa de Manoah. Dice, porque él nacerá, ¿qué dice? Nazareo desde su nacimiento. O sea, él no viene para apartársenos, sino él ya estaba apartado desde el vientre de su madre. Ya estaba separado desde el vientre de su madre. Entonces él va a nacer, no va a cumplir con los votos, sino porque él desde su vientre de su madre ya ha sido separado. Y yo sé que ahorita no va a poder comprender todavía. Dice, no rompes las promesas de Dios para tu vida. Separado o consagrado. Dios dio 3 restricciones para los que querían dedicarse a Dios. Claro, decía un comentarista, decía, claro, eso no quiere decir que no estaban los sacerdotes, no, ellos tenían el trabajo, pero todos aquellos que querían dedicarse a servir a Dios deben de cumplir con estas reglas. Deben de cumplir con estas reglas. Entonces, Dios dio 3 restricciones. No vino. Ninguna navaja pasará sobre su cabeza, o sea, para cortarse el cabello. No tocar un cuerpo muerto o puede estar contaminado, se contamina. Ok, ¿y por qué le digo todo eso? Porque vemos en la vida de Sansón que todo hizo al revés. ¿Le cortaron el pelo de Sansón? ¿Sí o no? ¿Tocó cuerpo muerto? Sí.
¿Por qué entonces todo eso vemos que él nace, dice Nazareo, y hace las cosas que van en contra lo que Dios había establecido en la palabra? Las tales acciones que Dios había puesto en el pueblo de Israel, que lo que querían servir a Dios, tales acciones externas indicaba una dedicación interna hacia Dios. Pero ahora Sansón no debe de cumplir con estos votos, sino Sansón debía de vivir bajo el voto de por vida. Porque dice que en el Números capítulo 6, cuando la persona se equivocaba por razones, tocaba a algo muerto, entonces dice que tenía que hacer presentar ofrenda, holocausto, sacrificio, para que reinicie otra vez ese voto, esa promesa que hizo. Pero dice que ese voto lo hacen por ciertos tiempos, el que quiera hacerlo. Pero ahora Sansón no estaba como por vivir bajo una promesa, sino él nace bajo esa promesa, que no solo por cierto tiempo, sino él debe de vivir todo el tiempo de su vida, porque él dice desde su nacimiento, dice, él es nazareo. O sea, Sansón no va a vivir por un cierto tiempo, no tocar muerto, cuerpo así, no. Sansón no debe ser por cierto tiempo, sino debe de ser de por vida. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el mensaje? Porque el niño nace, el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. El nazareo era una persona escogido por Dios desde el vientre materna para una misión especial. El nacimiento de Sansón fue apartado, fue escogido para una misión especial. Entonces, aquí le traigo todo eso. Usted y yo no vamos a vivir cierto tiempo, vivir una vida santa, o no vamos a vivir un cierto año de vivir una vida santa, porque usted nace bajo la promesa de Cristo Jesús, y usted y yo no tenemos años ni meses para vivir bajo los reglamentos de Cristo, porque si usted nace en Cristo Jesús, esa promesa desde que usted nace hasta que Cristo venga. Entonces usted no puede decir, hoy voy a apartarme, voy a hacer una promesa para Dios, para vivir los santos, para vivir ese día, voy a apartarme, voy a vivir santo. No, usted y yo tenemos que vivir todos los días de nuestra vida santo, apartado, separado de todas las cosas, vivir para Cristo, hasta que el día que usted acepta a Cristo y fue bautizado, nace de nuevo. De ese día usted nace bajo la cobertura de Cristo, y usted no tiene ya oportunidad de decir, hoy voy a vivir la vida cristiana y hoy no, porque usted ya nació de nuevo. Entonces, el plan de Dios para Sansón, mire, se asemejaba al plan para su pueblo Israel. Israel debía ser una nación santa, porque Dios es santo. Entonces, Sansón no se hizo nazareo, sino, ¿qué dice la palabra? Nació ya nazareo. O sea, él no se va a apartar, no hace la promesa como muchos hoy en día. Por eso, ¿por qué mucha gente hace promesa?
Cuando siente la persona, hay jóvenes, hay señoritas, hay hermanos, hay hermanas que hacen promesa con Dios. Y cuando no logran cumplir esa promesa, se sienten mal. Y a veces muchos dicen, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no voy a seguir, porque yo le hice una promesa a Dios que yo voy a dedicar mi vida, pero hoy he roto esa promesa que le hice al Señor. Entonces, ¿para qué seguir a la iglesia? Entonces, mucha gente hace promesa. Una promesa de vivir en la vida cristiana, vivir consagrado para Dios, vivir, mire, a servir a Dios, y hacen promesa. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesa? Las promesas siempre se hacen iniciando el año, mes de enero. Muchas personas hacen promesa. Este mes de enero sí voy a estar a dieta, sí, de veras, ya, de veras. Y ya apenas llevan 5 días. Mejor hasta el otro mes. Mejor hasta el otro mes y pase al año. Entonces, y mucho hacemos promesa en la vida espiritual. Este año sí yo voy a servirle al Señor. Hoy sí me voy a afirmar en los caminos de Dios. Hoy sí lo voy a hacer. Déjeme decirle que las promesas nosotros no lo vamos a poder cumplir. El pueblo de Dios hacía promesa con Dios y no las podía cumplir. El pueblo de Dios hacía promesa. Mira, vamos a cumplir lo otro, vamos a hacer todo lo que tú dices. Pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? No podía cumplirlo. Entonces, regresamos al texto. El niño nacerá, ¿qué dice? Desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel en manos de los filisteos. Entonces, para adelantarse más adelante, usted sabe que después de que el esposo de Manoah recibe el mensaje y le fue a decir al esposo, le dice, mira, a mí se me apareció un varón y me dio tales promesas. Entonces Manoah, dice la palabra, que empezó a orar para que el ángel volviera a aparecerse a Manoah y para que le confirmara. Y la palabra dice que oró y Dios cumplió el deseo de Manoah, porque más adelante se le apareció el ángel del Señor y confirma lo que le había hablado a la esposa. Es lo lindo, cuando la esposa recibe un mensaje y corre hacia el esposo, y el esposo dice, a ver si me habla a mí, si me confirma a mí, a esto será cierto. Pero muchas ahora las esposas, hermanos, a veces no le platican al esposo. Si a mí me dijeron, pues si yo lo recibo, pues para mí, no para él. No, esa promesa venía para quién, para los dos. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 13 dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplen, escuche, cuando tus palabras se cumplen, ¿cómo debe ser la manera que dice de vivir el niño? ¿A cuántos padres le han preguntado al Señor así? Manoah le dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Usted alguna vez le ha preguntado al Señor, ¿cómo, Señor, va a vivir mi hijo? ¿Cómo es que lo voy a...? Dice, la palabra dice, ¿cómo es la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Y cuál es la palabra para los padres ahora? Instruye el niño en su camino. Cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartare de los caminos de Dios. Entonces, Manoah dice, tenía duda de cómo será vivir del niño y qué debemos hacer con él. Y el ángel le respondió a Manoah, la mujer se quedará, ¿qué dice?
se guardará de todas las cosas que yo le dije. Lo confirma. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerás cosa inmunda. Guardará, ¿qué dice? Todo lo que mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Cuando el ángel confirma la palabra que le había dado la esposa de Manoah, entonces Manoah dice: ok, ¿cómo va a ser de vivir? ¿Cómo la forma de vivir ese niño? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, tu esposa debe de cuidarse así. No debe de tomar vino, no debe de beber vino, no debe de comer cosas inmundas. Entonces, después Manoah dice: te ruego que nos permita detenerte y prepararnos un cabrito. Pues claro, agradecido porque se le volvió a aparecer a Manoah y confirmar la promesa de Dios. Entonces, en el versículo 24, llegó el momento que nace. Mire la esposa, mire, 9 meses cuidándose. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor dijo que así tiene que ser. Entonces llegó el momento cuando nace. En el versículo 24 dice: y la mujer dio a luz, ¿qué dice? Un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño, ¿qué dice? Crecía, y Jehová, ¿qué dice? Lo bendijo. Y el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estoal. Entonces nace Sansón. ¿Y qué dice? ¿Cuál dice? Y nace, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Qué lindo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos jóvenes están aquí y quieren ser bendecidos? Hay jóvenes que están aquí que quieren ser bendecidos. Todos nosotros queremos ser bendecidos, ¿verdad? Y no solo nace, sino nace con una bendición. Y después de que nace, dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan. Es una bendición. Sí, a los jóvenes es una bendición. Jóvenes, disfruta en tu soltería. Estás soltera, disfrútalo. Disfruta tu juventud. Porque es una bendición cuando uno es joven, y cuando uno vive las cosas de Dios, es una bendición. Pero también los casados, como dijo un hombre, y los casados que se aguanten. Pero que los jóvenes que vivan. Entonces dice: y Jehová, ¿qué dice? Jehová lo bendijo. Sansón nació, y no solo nació con una bendición. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El nacimiento de Sansón fue entonces el resultado de una intervención milagrosa de Dios. A medida que crecía, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en todo. Parecía indicar que Sansón sería un gran instrumento en las manos de Dios para librar a su pueblo. A esta expectativa se cumpliría solo en parte. Cuando el espíritu vino sobre Sansón, él debió haber convocado al pueblo para pelear contra los filisteos.
En cambio, prefirió tomar y romper las promesas de Dios que tenía para la vida de Sansón. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 14? Descendió Sansón, ¿qué dice? En Timat. Y vio, ¿qué dice? A una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esto por mujer, porque ella, ¿qué dice? Porque ella me agrada. ¿Cómo vemos que cambia todo? Usted se da cuenta que cambia todo, cambió todo. La promesa, mire, el ángel se le aparece a la esposa de Manoah, le da una promesa, y el hijo que van a ser separado, apartado. ¿Cómo lo tomaría usted cuando a usted le dicen, una mamá le dice: este hijo van a ser para una misión por parte de Dios? Este niño van a ser dedicado a Dios. Pero de repente nace y hace lo contrario. Bueno, y Dios me dijo que era un niño separado, un niño apartado, pero está haciendo lo contrario. Mire, el Señor, Dios le había hablado al pueblo que el pueblo no podía juntarse, no podían buscar esposa de los hijos de los filisteos. Ellos no podían buscar esposa sino fuera dentro del pueblo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la vida de Sansón? En el momento que Sansón comenzó a quebrar todas las reglas de su nazareato, se empezó a romper todas las reglas. ¿Por qué? La palabra dice: el pueblo debe de vivir santo, pero involucrándose con una mujer filistea, eso no es vivir santo. ¿O es vivir santo para usted? Porque los filisteos no tienen no tienen el mismo Dios que el pueblo de Israel. Entonces vemos, dice, que lo primero en el capítulo 14 dice: descendió Sansón, era aunque dice Timad era una tierra filistea. Entonces Timad era una ciudad filistea. Para irse ahí, Sansón descendió. ¿Qué dice? Descendió. ¿En dónde? En Timad. Es una tierra de ciudad de Filistea. Y no solo físicamente, sino espiritualmente descendió ahí. ¿Por qué? Porque era un hombre apartado, era un hombre separado, o quizás era un joven apartado. Mire, cuando tú eres apartado para Dios, cuando tú deseas ir al mundo, no solo te desciendes físicamente, sino espiritualmente desciendes al lugar donde Dios no te permite ir.
En el momento en que Sansón comienza a quebrar todas las reglas de su nazareato, Sansón inició una decadencia cuando es atraído, ¿qué dice? Por los deseos de los ojos. ¿Sabe cuál fue el primero que vio? Dice, una mujer, las hijas de los filisteos, dice, y vio, escuche, y vio en Timat una mujer de las filisteas, las hijas de los filisteos. Entonces, en el momento, mire, y vio. Yo quiero decirle a cada uno de los jóvenes que están aquí, no todo el que mira tus ojos es exactamente lo que tú necesitas. ¿A cuándo se han equivocado con sus ojos? ¿A cuándo se han equivocado? Seamos sinceros, ¿a cuándo nos hemos equivocado? Y vio, dice la palabra, y vio, dice, a una mujer de las hijas de los filisteos, en que él no se le es permitido. Pero en el momento que vio, mire, sus ojos fueron lo que vio sus ojos, que era bueno, y al final son los que sacó los ojos. Hay que tener cuidado en esos jóvenes. Todos los que miran tus ojos, no todo está bien para ti. La base de todo es la oración, hermano. Porque si solo miras por tus ojos, te puedes equivocar. Pero cuando hay oración y oras al Señor, mire, muchas veces las oraciones nos ayudan a discernir por medio de su espíritu. Por medio de la oración podemos discernir cuál es lo bueno para nosotros. Entonces, no todo lo que miran tus ojos sean agradados delante del Señor. Esto parece ser un caso de amor a primera vista. Pero Sansón, él vio una mujer y al instante quería casarse con ella. No solo vio la mujer, sino también quería, ¿qué dice? Casarse con ella. O sea, Sansón estaba decidido. ¿Quién le va a sacar de la mente a Sansón? Vio la mujer, dice, vio la mujer de las hijas de los filisteos. A él estaba decidido. Dice la palabra que no solo vio, sino que también le fue a decir los padres. Por eso, papás, hay que tener un ojo espiritual. Muchas veces, gloria a Dios, mis hijos están pequeños, pero van para esa edad. Pero debo de prepararme. Tenemos que prepararnos. Porque dice, descendió, dice, y subió a declarar a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timad una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué dice? Os ruego, ¿qué dice? Que la toméis por mujer. Me agrada es ella también delante de mis ojos. Lo que Sansón le importaba realmente eran las cosas que él miraba, no como el Señor miraba. Escucha, joven. Lo que Sansón miraba era lo que le agradaban los ojos y no como al Señor le agrada. Nosotros ya no estamos para lo que ven nuestros ojos. Nosotros estamos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Quién si le agrada al Señor o no le agrada? El amor a primera vista es un caso poderoso, pero también peligroso. Nosotros nos enamoramos de alguien con cual no tenemos nada que ver.
para enamorarnos, lo cual aquí exactamente el caso de Sansón también, el amor a primera vista se siente maravilloso, pero no duró en su forma inicial para siempre, sino duró muy poquito, porque al final lo que vio sus ojos terminando siendo una vida de cuadrito para la vida de este varón. Pero ¿qué es lo que representa eso? Yo le digo al Señor: Señor, háblanos, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere ministrarnos a través de la palabra del Señor? Mire, la historia subsiguiente del pueblo y su infidelidad, escuche. El llamado puede compararse con la vida de Sansón, quien violó todos los votos propios de un nazareo. Desde el momento de su concepción, Sansón es figura de Israel, elegido para la santidad, pero corrompido por sus acciones pecaminosas. ¿Qué es lo que representa la vida de Sansón? Dios permite que nace este varón Sansón para enseñarle al pueblo que no puede cumplir con sus promesas. Hace promesa. El pueblo de Israel hace promesa con Dios, pero sus acciones es otra cosa. Alguien alaba al Señor por eso. Usted sabe que el pueblo de Israel dice: pueblo santo, adquirido por Dios, dice la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo no pudo. El pueblo era un pueblo elegido para la santidad, pero corrompido por sus acciones pecaminosas. Usted sabe que en la palabra encontramos que Dios, mire, Dios pone a hombres y levanta a hombres y le pone como ejemplo al pueblo de Israel. Un varón, ¿se acuerdan de un varón? Dice: toma por mujer a tal mujer ramera y ten hijo con ella. Y mire, y cada hijo que nacía tenía un nombre. Y el nombre, hermano, conforme a lo que el pueblo hacía, era el nombre que se le ponía a los hijos. Imagínese ese varón que lo llaman: mira, toma por mujer tal mujer ramera. Ni un hombre quisiera hacer eso. Pero como estaba bajo obediencia a la palabra de Dios, y el Señor a través de su testimonio, mire, daba un mensaje para el pueblo. Y es lo mismo que pasa con Sansón. Era un mensaje para el pueblo. Mire, hermano, dice la palabra que él vio a la mujer y lo declaró a sus padres. Entonces los padres de Sansón le preguntaron si no podía tomar una mujer de israelita como esposa. Casarse con una filistea implicaba transgredir el voto nazareo. ¿Cómo quebrantaba el voto nazareo Sansón? Tomando a una esposa filistea. Cuando Dios nos llama a nosotros, mira, iglesia, Dios nos llama a nosotros. Gloria a Dios, porque Dios nos alcanzó, nos lavó, nos compró con su sangre preciosa. Pero ¿sabe cuánto nosotros quebrantamos la palabra de Dios? Es cuando nosotros, amada iglesia, hacemos fuera de lo que Dios ha dicho en su palabra. Un tiempo después, estamos en el versículo 14.
capítulo 14. Dice, al casarse con una filistea implicaba transgredir el voto nazareo. Y la mujer que escogió contrastaba con la elección ideal. Para explicarse, Sansón dijo que deseaba a la mujer que había visto porque le gustaba. Que dice, ella me agrada. En esto fue representativo de Israel, que donde cada uno lo hacía lo que le parecía bien. Era un nazareo, apartado, separado. Entonces vemos ahí que no estaba cumpliendo con el papel de nazareo. Estaba transgrediendo el voto, la promesa. Entonces, ¿qué es lo que Dios le muestra al pueblo de Israel? Ustedes han hecho promesa, pero ustedes mismos rompen las promesas. Sansón inició de una decadencia cuando, atraído por los deseos de los ojos. Por eso es importante que cada uno de los jóvenes no debe de irse por los ojos. Porque primera de Juan capítulo 2 en su versículo 16, primera de Juan, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice primera de Juan 2:16? Porque todo lo que hay, que dice en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Sansón? ¿Estaba haciendo lo que el Padre le agradaba? No, estaba haciendo los deseos de ¿qué? El pueblo de Israel no estaba haciendo los deseos del Padre. El pueblo de Israel estaba haciendo los deseos de su carne. Por sus acciones pecaminosas. Mire, eso es importante para nosotros. Dios nos llama a santidad, porque dice, sé santo porque yo soy santo. Dios nos ha llamado a santidad, nos ha llamado a consagrarnos para Él. Pero ¿cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras acciones? Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, el pueblo de Israel, mire, es lo que representa a Sansón. Mire, en ese tiempo el pueblo estaba, porque dice, estaba sin rey. Todo era bien. ¿Qué es lo que pasa cuando papá y mamá no hay en casa? Váyase por una semana de su casa y después regrese y va a ver cómo está su casa. ¿Qué dice Jueces 17? Mire, Jueces 17, más adelante, una hoja, 2 hojas más adelante. ¿Qué dice? Jueces 17:6. En aquellos días, ¿qué dice? No había rey en Israel. Y cada uno, ¿qué dice? Hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le parecía recto ante sus ojos, una manera de vivir.
ya ejemplificado por Sansón, el autor dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso Sansón dice, no, yo soy nazareo, yo nací nazareo, yo soy apartado, pero como no hay rey, entonces lo que a mí me parece bien lo voy a hacer. Y no es lo que vivimos en el evangelio hoy en día. ¿Qué es el evangelio que estamos viviendo hoy en día? Dios nos llama a buscar su rostro, Dios nos llama a santificarnos, Dios nos llama a buscar su presencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos todo lo que bien nos parece. A mí me parece hacer eso y lo voy a hacer. A mí me parece a vivir así y así voy a vivir. No estamos sujetos a la palabra de Dios, sino hacemos todo lo que bien nos parece. A mí me gusta andar así, a mí me gusta vivir así, me gusta vivir la vida espiritual así, me gusta caminar la vida espiritual así, así lo quiero hacer y así quiero vivir, pero no estamos sujetos a la palabra de Dios. El pueblo de Israel hacía votos, cumple con los votos. Ay, no hay que tocar eso. No, no bebas eso. No hagas eso. Pero sus acciones eran otra cosa. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay dirección, cuando no hay dirección en nuestras vidas, iglesia, todo lo que hacemos a nosotros nos parece bien. Por eso no todo, mire, no todo está bien. Todo tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra del Señor. No todas las palabras, no todas las personas que vienen y le hable sus oídos, no todas las personas que vienen y mire, no todo, hay que pasarlo por el filtro de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Por eso Pablo cuestiona este tipo de comportamiento. Advierte, mire, advierte. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Pablo cuestiona este tipo de comportamiento y advierte. Segunda de Corintios capítulo 6. El versículo 14, ¿qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene? ¿Qué dice? La justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión con la luz de las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? El yugo desigual con los incrédulos se refiere a los falsos maestros, a quienes Pablo consideraba siervos de Satanás. La imagen en el idioma original es dos animales diferentes, de diferentes especies, que deben arar un campo sujeto al mismo yugo. Y no, la palabra dice, ¿qué parte tiene? El compañerismo implica la idea de asociarse para un fin común. Pablo enfatiza la incompatibilidad espiritual al señalar que era imposible que haya luz y oscuridad al mismo tiempo. No puede haber al mismo tiempo. Entonces,
¿Qué es lo que representa Sansón cuando dice: toma para mí mujer, porque a mí me agradó, porque a mí me gusta? El pueblo de Israel quería tener a Dios y también quería tener sus deseos. Y no puede, hermano, no se puede. No se puede tomar, porque estamos quebrantando las reglas del Señor. Por eso siempre decimos a los jóvenes aquí: el día que tengas que buscar novia, porque vas a buscar novia y te vas a casar, no buscas en el mundo. Porque después los problemas, ¿quién las va a tener? Porque no puede vivir, no puede caminar la luz y la oscuridad. Por eso hay personas hoy en día, hermano, que están batallando. ¿Por qué? Porque la luz y la oscuridad no pueden caminar juntos. Por eso, gloria a Dios, los que estamos aquí. Gloria a Dios, ahí que Dios tuvo misericordia de nosotros. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso vemos aquí familia, hermanos, parejos. Gloria a Dios por eso. Porque hay muchos que están batallando, hermano. Por eso los padres, mire, al ser cuestionado por sus padres sobre el yugo desigual entre israelitas y filisteas, Sansón hizo prevalecer sus pasiones carnales, diciendo: toma a esta por mujer, porque ella, ¿qué dice? Porque ella me agrada. Mire, por muy bonita que sea la chica o el chico, por muy bonito, si no busca a Dios, mire, es imposible. Por muy millonario que sea. Porque muchas veces decimos: no, este se va a convertir. No, esto yo lo voy a llevar a la iglesia. No, hombre, eso no, hermano. Yo a mi esposa era una de las hueso colorado, católica. Pero Dios hizo la obra porque hoy está aquí. Cometemos errores. Hay errores que se cometen en la vida que nunca más, mire, nunca más lo logramos arreglarlo. Hay cosas que se cometen en la vida. Hay errores, amada iglesia, que se cometemos en la vida que las consecuencias no las vamos a quitar hasta que uno se muera. Pero gloria a Dios que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aunque yo digo, hermano, aunque mire los zapatos arrastrando, aunque apenas andamos, pero gloria a Dios, aquí estamos caminando. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Aunque jalando el esposo, aunque jalando la esposa, aunque jalando los hijos, mire, a veces arrastrando venimos, pero gloria a Dios, estamos aquí. Hacían todo lo que bien les parecía. Lo que le agradaban. Sin embargo, el Señor podría usar uno de los deseos pecaminosos de Sansón para cumplir su propósito. El explicar, dice, sus padres y su madre, dice, no sabían que esto venía de Jehová. Mire, escuche. Porque ahí lo confirma que representaba al pueblo de Israel. Porque dice:
Su padre y su madre dice, no sabía que esto, ¿qué dice? Venía de Jehová. O sea, era parte de cumplir el propósito de Dios para su pueblo de Israel. Hacerle mostrar, a enseñarle que sin el verdadero rey, sin el Señor, sin el dueño de nuestra vida con nosotros, amada iglesia, nuestra vida toma un rumbo. Jueces capítulo 21, versículo 25. Mire lo que pasa ahí. Jueces capítulo 21. 21-25. En el versículo 23 dice, y los hijos de Israel, y los hijos de Benjamín, dice, lo hicieron así. Tomaron mujeres conforme a sus números, robándolas entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a sus tribus y a su familia, saliendo de ahí, cada uno a su heredad. En estos días, ¿qué dice? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Israelitas rompen los votos porque técnicamente ellos no estaban dando a sus hijas como esposa a los benjamitas. Por supuesto implica más violencia contra las mujeres, los ancianos de Israel. Entonces, en los últimos capítulos, los de Jueces son una demostración gráfica de la depravación en que había caído Israel por negarse a reconocer al Señor como su rey. Cuando nosotros negamos en la obediencia al Señor, es lo lindo del Señor que nos dirige, nos da dirección. Es lo lindo de la palabra del Señor que nos da dirección, nos da una guianza. Entonces, una mujer de las hijas de Filisteo, os ruego que la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanas, de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircunciso. Y Sansón respondió a su padre, toma esta por mujer, porque ella me agrada. Ahí vemos como un hijo berrinchudo, ¿cómo se llama? Haciendo berrinche ahí. Es que a mí me gusta. Es que a mí Dios me habló y no, hermano, pásalo por la palabra de Dios. Hasta los padres le dijeron, ¿acaso no hay mujer aquí entre el pueblo de Israel? No, es que a ella a mí me agrada. No, es que a ella a mí me gusta. Yo le decía una vez, una hermana decía que había hijo de un hermano, él lo conocía. Él decía, no me gusta ninguna de las señoritas a la iglesia. Así dijo, no me gusta ninguna. A mí me gustan las de allá afuera. Y era un líder de jóvenes. Era nieto de pastor. ¿Sí? ¿No? A mí no me gusta ninguna de las señoritas dentro de la iglesia. Yo quiero una de afuera. Y estaba en eso, buscando una de afuera.
En una ocasión se le presentó un hermano que ahí andaba. Le dio una palabra, le dijo: lo que tú estás buscando y lo que estás buscando no lo vas a encontrar afuera, porque lo que Dios tiene preparado para ti está aquí, dentro del pueblo. Así le dijeron. Y él se negaba y dijo: no, de aquí a mí nadie me gusta, yo prefiero de allá afuera. Y estuvo así, le dijeron: no, el plan de Dios para ti no está allá afuera, el plan de Dios para ti está aquí adentro. Estuvo hasta con esa decisión meses y meses, hasta que Dios obró en la vida de ese joven. Hace como 2, 3 meses se casaron, y dentro de la iglesia. Entonces, jóvenes, señorita, allá afuera, muchas veces quebrantamos la regla de Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos decisión, cuando el joven, cuando la señorita decide hacer fuera de la voluntad de Dios, y por eso muchas veces venimos llorando: Señor, ¿por qué me pasa eso? Señor, ¿por qué vivo eso? A ver, le echamos la culpa al Señor después, pero el Señor no tiene la culpa de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios advierte en su palabra, y lo que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos a la palabra de Dios y no quebrantar la palabra de Dios. Si Dios dice, si la palabra dice: no os unáis en yugo desigual, cumplamos con la palabra de Dios, porque el día en que nosotros hacemos fuera de esta palabra, estamos quebrantando la palabra de Dios. Sansón respondió a sus padres: toma esto por mujer, porque ella me agrada. ¿Cómo se llamaba la mujer filistea? Todos lo conocen por nombre. ¿Y sabe qué significa Dalila? Que tiene la llave. El que tiene la llave. ¿Quién tiene la llave de tu corazón? Mire, sus padres intentaron hablar con él, pero él no permitió que sus decisiones, sus pasiones, sus deseos, no quiso escuchar. Y por eso, jóvenes, señoritas, deben de escuchar. Mire, deben de escuchar a cada palabra de los padres, porque si los padres hablan, porque ya han cruzado todas las experiencias. Y más cuando son padres de familia que buscan de Dios y que lean la palabra. Entonces a veces los niños dicen: ¿qué dicen los niños ahora? Este está viejo, ya pasó de la, esa fue de la edad, ya no sabe. Él no sabe, pero nosotros sí sabemos. No. ¿Qué dicen ahora los hijos? Tú me dices eso, pero eso fue allá. A veces me dicen: mi niño, mire, cuando tú eras niño, ¿tu papá te permitía eso? Le digo: no, mi papá no me permitía a salir en la calle, como me quedaba viendo 1 hora de tele. No, bueno, ni tele teníamos. ¿Y tu papá te permitía salir y a jugar? Sí, pero habían reglas, y esas reglas hay que cumplirlas. ¿Y qué pasa ahora? En vez de que los padres ponen las reglas, los hijos ponen las reglas. Me voy a salir y regreso a tal hora, dicen.
En vez de que papá dice te vas y regresa a tal hora. No, ahora los hijos ponen la regla. No escuchó razón de sus padres. El mandamiento para los israelitas de que no se dieran en matrimonio con las naciones paganas alrededor de ellas implicaba los cristianos de hoy en día. En cuanto a aquel cristiano no se debe de casar con alguien que no sea cristiano o cristiana, a unirse con una incrédula o incrédula. Eso quebrantamos la regla del Señor. Escuche. Quebrantamos la palabra de Dios. Así como Sansón quebrantó una de esas reglas, muchos jóvenes hoy en día la están quebrantando. Muchos de esos jóvenes están quebrantando. Y por eso vemos todo lo que pasa, iglesia. Y voy a hablar esta palabra. Por eso hay muchos divorcios, mucha separación. Mire, muchos ahorita, poco tiempo, ya no. Ahora no escuchamos matrimonios de 30, 50, quizás lo hay, pero ya de hoy, a ver, ellas nomás duran ciertos años ya, meses. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo la palabra de Dios. Porque hacemos promesa. Por eso es importante que cuando el joven, cuando la señorita quiere buscar novio, tiene que pedirle al Señor. Tiene que pedirle al Señor. No hay, pero Dios va a traer. ¿Alguien sabe eso? No hay, pero Dios puede traer. Dios lo puede cambiar, lo puede transformar. Pero no corras, porque la base de todo es sujetarnos a la palabra de Dios. Alguien alabe al Señor por eso. Bendito Dios. Sin embargo, nada es justificada las acciones de Sansón. Aunque Dios puede hacer que los malvados del hombre sirve para su propósito, pero jamás se justifica el mal que el hombre hace. Escuche. A veces nosotros cuando cometemos el error, a veces decimos, Señor, pero tú sabes que yo estaba viviendo así, porque tú sabes que yo estaba enamorado, tú sabes que no, nada se puede justificar el mal que el hombre hace, porque Dios ha dado su palabra. El versículo 4 dice: mas su padre y su madre no sabían. En el versículo 3 dice: y su padre y madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú y tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: toma esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasionar contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban, ¿qué dice? Sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat. Mire, ahí quebranta otro de los reglamentos que no debe de quebrantar. Cuando ¿qué dice? Cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él.
Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león, como quien despedace un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire, ahí vemos otro. El espíritu de Jehová, que dice, vino sobre él. A pesar de que él quebrantó la primera regla. Ahora, ¿Dios lo sigue usando? Sí. Mire, hay muchas personas que dicen que yo soy bendecido. A mí Dios me usa, aunque está haciendo sus acciones, va en contra de la palabra, pero él dice, Dios me está respaldando. Hay que tener cuidado. Porque dice, cuando iba, dice, y le apareció un león, dice la palabra que el espíritu de Jehová vino sobre él. Y quien despedazó al león como quien despedace un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró a sus padres ni a su madre lo que había hecho. En el versículo 7 dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella, ¿qué dice? Y la mujer agradó a Sansón. Mire, fue correspondido. Un tiempo después Sansón volvió por el mismo camino. Mire, aquel león que había matado, aquel león que dice la palabra que no teniendo nada en la mano lo despedazó, lo dejó ahí. Pero después regresó. En el versículo 8 dice, volviéndose después algunos días ¿qué dice? Para tomarla. Volviendo después de algunos días para tomarla, dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y era uno que estaba prohibido tocarlo. Quebrantó el número 2. Dice, se apartó por el camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había, ¿qué dice? Un enjambre de abejas y un panal de miel. No solo tocó el cuerpo del león muerto, dice, tomándolo en su mano, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, alcanzó a su padre y a su madre, ¿qué dice? Les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado de aquella miel del cuerpo del león. Mire, no solo, a veces es imposible, va que lo que hacen los hijos afecta a los padres. Aunque quizás no queramos. Los padres estaban sujetos a la palabra de Dios. Los padres nada que ver en eso. Pero dice la palabra que no solo él tocó el cuerpo muerto, sino que también hizo participar los padres de la miel que había sacado en ese cuerpo muerto. Hizo participar sus padres. Jóvenes, cuando tú te equivocas, señorita, cuando tú te equivocas, no solo vas a involucrar toda tu familia. Una ocasión un joven que lo conocí hace mucho tiempo, desde el primer año que entré acá lo conocí, junto en el trabajo. Él era un joven que tomaba mucho y trabajábamos juntos. Y a través del tiempo yo bien salí de ahí y él se hizo cristiano. Y la esposa,
consiguió la esposa, se casó y todo. La esposa es cristiana, pero la mayoría de la familia de la mujer, todos no conocían de Dios, tenían otra religión. Y apenas hace como un mes atrás se muere la muchacha o la esposa por un cáncer. Ya tienen 3 hijos. Se muere la muchacha. Y mire, el joven que yo conocí ya está firme en la vida cristiana, ya es fiel al Señor. Se le murió la esposa. El pastor llegó en el entierro, llegó y ahí pues oraron y todo. Entonces yo dije, ¿qué va a hacer el pastor ahí? Que las mayorías, todos eran de parte de la esposa, todos no conocían el evangelio. Ahí estaban los 2 grupos. Los 2 grupos estaban ahí. Mientras la otra familia le querían sacudir agüitas sobre el cajón, y el pastor dio un sermón ahí. Les dijo que todo eso no salvaba al ser humano. Todo lo que hacía el ser humano después de que está metido en esa caja, decía él, ya no sirve de nada. Lo que va a servir es lo que hagas ahorita que estás vivo. Mire, hermano, dio una predicación ahí en medio de todos. Y cuando la otra religión quería hacer los suyos, ya no hicieron nada. Entonces el problema no solo lo vas a tener que estás vivo, hasta lo vas a tener cuando te mueres. Aunque ellos quieren hacer lo que a ellos les agrada, lo que les enseñaron, no puede. Pero lo que vale más es buscar al Señor. Mire, lo que vale más es obedecer la palabra del Señor. Dice la palabra que, mire, compartió con sus padres lo que había tomado. Además de violar su voto nazareo al tocar el cadáver de león, Sansón despreció aún más su llamado cuando realizó una fiesta del banquete. ¿Sabe lo que por eso los jóvenes deben de mantenerse? Dios te ha llamado para un privilegio, mantente. Pero cuando tú haces las cosas que van contra de la palabra del Señor, lo que estás haciendo, estás rechazando lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios te ha llamado. Entonces, todo lo que vemos aquí, todo lo que Dios había dicho sobre Sansón, todo lo estaba haciendo al revés, porque era el plan de Dios para mostrarle al pueblo de Israel que el pueblo no había cumplido con su fidelidad, le había fallado al Señor, había hecho promesa, hacían votos, cumplían con los votos, cumplían con todas las promesas que hacían, pero sus acciones eran otra cosa. Yo quiero decirle que si usted y yo hacemos promesa con el Señor, que vaya junto con nuestras acciones. Si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero servirte, está buena esa promesa, yo quiero servirte, pero también véngase a buscar del Señor. Porque hay mucha gente que hace promesa y dice, Señor, voy a servirte, voy a buscarte, pero no se ven sus acciones. Entonces nosotros hacemos promesa, hagamos promesa, pero también debemos demostrar con nuestras acciones, buscar más del Señor, anhelar más del Señor. Entonces, terminando con eso, diciendo, en el último pasaje que vamos a leer, en el versículo 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí, ¿qué dice? Banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Mire, ¿qué es lo que hay en un banquete? Todo lo que tiene que ver, vino, todo. Y estaba rompiendo la tercera regla.
es que de uno tras otro en cadena, uno y tras otros, con uno que le fallamos y sigue. Pero la palabra del Señor, que nosotros que amada iglesia, si nos sujetamos a la palabra del Señor, yo sé que Dios nos va a ayudar. Dios va a ayudar a los jóvenes, Dios va a ayudar a la señorita, Dios va a ayudar a su pueblo, para que cada uno que hagamos promesa, y Dios los ha escogido para un llamado, amada iglesia, porque siempre cada uno venimos con un propósito, una promesa, pero no vamos a romper esa promesa. No rompamos esa promesa con el Señor. Sigámosle fiel a la promesa, porque la promesa de Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que hace que rompamos nuestra promesa? En nuestras acciones. Quizás Dios tiene un plan, tiene un propósito, y de repente nos ocurre hacer otra cosa. Y mire, a veces Dios quiere usar nuestras vidas, Dios se quiere manifestar, pero por una acción que hacemos, Dios no cumple su promesa. Entonces dejemos que Dios cumpla su promesa en nosotros y vivamos obediente a su palabra. Caminemos obediente a su palabra. Caminemos. La palabra del Señor dice en el versículo 11: aconteció que cuando ellos lo vieron, tomaron 30 compañeros en el versículo 11. Aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete no me lo declaréis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiestas. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propongo tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo: hace un enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no podían declarar el enigma en 3 días. En el séptimo día le dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declarare este enigma, para que no te quememos a ti y a tu casa, la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Mire, todas las cosas, si usted lea todo el capítulo 14, todas las cosas que hizo este varón, todo fue en contra de los reglamentos de Dios. Todo. Pero al final, cuando él se enfrentaba a los filisteos, siempre Dios le daba la victoria. Porque ahí sí, como dice la palabra, Dios es misericordioso. La misericordia del Señor es tan grande. Puede que ahorita estás, mire, pero si yo hago tal cosa, pero Dios usa mi vida, ten cuidado. Mire, yo estoy caminando así, pero Dios me respalda, ten cuidado. Porque la misericordia del Señor es grande. Pero llega un momento donde la misericordia de Dios también tiene límite para nuestras vidas. Así que le invito a ponerse de pie en esta noche. No rompamos las promesas de Dios para nuestras vidas. Si usted ha aprendido la palabra, para cada uno de nosotros siempre hay una promesa del Señor, pero tenemos que caminar. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos capacite cada día, que Dios nos ayude y que Dios nos dé esa capacidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por su palabra. Gracias, Señor.
porque solamente usted conoce, Padre, cuánta necesidad tenemos, Señor. Señor, hoy hemos aprendido, Padre, hemos aprendido, Señor, que las promesas, Señor, vemos tu pueblo Israel, Padre, hicieron promesas, pero no las pudieron cumplir. Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho promesas? ¿Cuántas veces nosotros, Señor, hacemos promesas de separarnos para ti? Hacemos promesas de apartarnos para ti, pero nosotros mismos por nuestras acciones, Señor, fallamos a esa promesa. Padre, en esta noche yo te pido, Señor, que obres en la vida de los jóvenes, obres en la vida de las señoritas, Señor. Señor, que no quebrantemos, Señor, lo que su palabra nos ha mandado. Que no quebrantemos, Padre, lo que su palabra, lo que usted ha establecido, Señor. Padre, te pedimos que su Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu, Señor, nos capacite, que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe cada día. Enseña a los jóvenes a caminar, enseña a las señoritas a caminar, enseña a los jóvenes, Señor, a vivir apartado para ti, separados para ti, Señor. Gracias por su palabra en esta noche. Gracias, Señor. Bendiga su palabra en cada corazón, bendiga su palabra en cada vida. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.